listos para empezar. Sí, ahí van entrando los Muy hermanos. bien. Ya te paso el anfitrión. Bien, perfecto. Posible que en algunos minutitos vayan entrando algunos más, pero cuando quieras empezar, profesor, ya tienes la palabra, ¿está? Ok, sí, gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora pedimos que tú nos dirijas para seguir aprendiendo de tu palabra, que este tiempo sea de edificación, sea de provecho y que también nos sigas capacitando por tu Santo Espíritu para poder desempeñar el ministerio que tú nos has encomendado. Bendice a mis hermanos y gracias por sus vidas. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas y este tiempo pueda ser también para tu honra y gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero, bueno, empezar compartiendo con ustedes. Tengo por aquí lo que es mm, ok, es español. Bueno, ah, so- me apareció algo aquí del idioma. Es español. Aquí está. Bien, les decía, les comparto lo que es la relación de la asistencia y ustedes me dicen, ya al final vamos a checar la cuestión de la asistencia para poder iniciar en este día con lo que es el porcentaje de los trabajos. Esa también se los voy a compartir. La vez pasada habíamos hablado de los trabajos por entregar y solamente para ver los porcentajes, si están de acuerdo, y de esa manera, pues estar en el mismo canal. Entonces, les voy a compartir lo que son los porcentajes que vamos a estar trabajando en el curso. Bueno, son en total las 16 lecciones. Y bueno, para que ustedes puedan también ir organizándose en sus tiempos, de tal forma que no se les venga el tiempo encima, sino con tiempo mejor vayan haciendo. Y bueno, los que van entregando también lo que son sus trabajos. Entonces les comparto la diapositiva. No, es que aquí no me da. A ver, permíteme. Aquí está la opción de compartir. Bien, aquí está. Bien, esta sería la hojita de actividades. A ver, ahí nada más que me admitir. Solamente quiero que chequemos lo que son los porcentajes. No sé si se alcanza a ver bien ahí en la pantalla. Sí, ok. Bueno, ya ustedes tienen esta hojita, solamente no tienen los porcentajes. Estas se las voy a enviar para que la tengan. Aquí vienen los porcentajes para que ustedes vayan viendo también lo que van a ir haciendo durante el curso. Eh, los porcentajes de todo sobre mí sería de un 5%. Es una actividad que eh, me, me van a enviar. Por ahí pongo el número de mi celular. Igual puede ser a través de WhatsApp, es mucho más rápido. Reporte de lectura de Báez Camargo sería un 15%. Solamente Sergio me ha enviado el suyo. Ya está registrado y al final les voy a mostrar también la tabla de asistencia y de trabajos que van entregando. La exposición introductoria, esa sería una exposición para cada una de las clases. En este caso ya tienen las fechas
ya tienen los capítulos de hechos que vamos a ir viendo y lo que vamos a revisar. Entonces, aquí, por ejemplo, quien participe tendrá un 10%. Si alguien no lo hace, sencillamente se queda sin ese porcentaje. Y aquí la finalidad es que ustedes también puedan participar. Contaría como participación y en este caso una exposición introductoria a alguna de las sesiones. Ustedes las pueden ir escogiendo y bueno, vamos haciendo una calendarización para ver los que participan. Bueno, ese tendría un valor de 10%. El ensayo sobre algún aspecto de interés sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, que bueno, hay muchísimos temas que podemos profundizar y en este caso de acuerdo a los intereses de cada uno de ustedes. Ese tendría un valor de un 20%. Lo de biblioteca sacra, que bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio, la memorización de los libros de la Biblia, saberlos de Antiguo y Nuevo Testamento, pero también en este caso que sepamos, bueno, sepan ustedes eh, la clasificación de los libros y cuáles libros corresponde a cada una de ellas. Y bueno, aquí también el dominio Antiguo y Nuevo Testamento y veremos que Hechos precisamente abarca prácticamente toda la Biblia. La vez pasada lo estuvimos mencionando y vamos a ver también algunos esquemas. Por ejemplo, incluso tan solamente en el discurso que Esteban presenta, veremos cómo abarca Antiguo Testamento y diferentes momentos también del pueblo de Israel y cómo también hay una proyección hacia lo que es la iglesia actual, ¿no? El surgimiento de la iglesia y cómo también Hechos no termina porque la última fase es hasta lo último de la tierra, que tendrá que ver también con la gran comisión dada por el Señor Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, dice en todo el mundo, ¿no? Entonces, a toda criatura. Entonces, en ese sentido, vemos que es una continuación de esto que inició con la iglesia primitiva y que, bueno, incluso nos alcanza hasta nuestros días. Nosotros somos parte también de esa proyección dentro del programa de Dios, en donde hemos sido alcanzados también a través de la proclamación de el Evangelio. Entonces, en ese sentido, por eso la insistencia en no solamente centrarnos en los libros del Nuevo Testamento, específicamente Hechos, sino también verlo desde el Antiguo Testamento. Y bueno, eso tiene un 10%, la asistencia 5%, participaciones 5 y 10% también la lectura de los 28 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Para esta sesión ya ustedes deberían de haber leído los primeros 5 capítulos, que es lo que abarcaría hasta la sesión de hoy. Y bueno, veremos también por sección, iremos viendo en algunas sesiones, regresaremos un poco, pero es importante que nosotros sepamos también lo que sucede en cada uno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles y de las 3 divisiones que estaremos marcando a través de todo el libro. Entonces, eso sería un 10% y finalmente un examen escrito que tendría un valor de un 20%. Y bueno, aquí yo les pregunto, ¿están de acuerdo? ¿Les parecen bien estos porcentajes? ¿O proponen alguna modificación para considerarlo? Y si no, trabajaríamos de esta manera. Si ustedes se fijan, si alguien no hace el examen, que por alguna razón no haya podido, se acaba el curso, de todas maneras, si tiene lo más, estaría pasando con 80%. No sale el audio, profe, no sé si es para mí no. Por acá se escucha bien, posiblemente no sé, yo escucho bien, Se escucha bien, ¿eh? sí, Yo tampoco escucho. y bueno, puede ser que algunos estén teniendo problemas. Por acá se No, yo escucha tampoco lo bien. escucho al profesor, ¿eh? Se estaba moviendo la boca y no se escuchaba nada. A ustedes los escucho, a Sergio, a Mauricio los escucho perfecto, a Andrés, a Arsenio, pero al profesor no. A mí me Recién, sale, en estos últimos segundos, digamos. está en los últimos segundos, ahora no se Ah, escucha, sí, se ahora está, no se escucha, sí. no, profesor, ahora no se escucha.
Le mando un mensaje. Todavía no escuchamos, profesor. Mandamos un mensaje. Marciano estaba adelantado. Espera que se conecte el profesor para decirle que no pueden dejar el examen. Hay una determinación de MITS que tiene que presentar informe de lectura, tiene que Listo. presentar ensayo y ¿Sí se examen. escucha? Ahora sí, Ah, ok. Sí, hubo sí, un problema aquí de el audio, me lo marcó, pero sí. lo ignoré y Yo lo que sí, estaba diciendo, profesor, sí, es sí. que los alumnos tienen que cumplir con tres evaluaciones sí o sí. Por ejemplo, el informe de lectura, el ensayo y el examen. ¿Está bien? Ujú. La nota, si un alumno presenta el informe, el ensayo, no da el examen, pierde el curso. Es una determinación de MINTS Ok, porque teníamos muchos alumnos que alcanzaban el promedio con dos tareas y después no hacían la última. Y ok, entonces MINTS cambió la determinación y tiene que rendir por lo menos esos tres grandes exámenes, ¿está bien? Para formar el promedio. Las tareas menores pueden influir las notas también, como estaba diciendo usted, sobre participación, presencia, ¿está bien? Pero los tres grandes bloques de evaluación tienen que rendir. ok. Bien, entonces con esa precisión, entonces esos tres aspectos son obligatorios. Lo demás favorecería para mejorar la nota, pero los tres aspectos que acaba de mencionar el pastor, entonces hay que tomarlos muy en serio, ¿sí? Como política de MINS y creo que, bueno, está muy bien. Entonces, bueno, antes ya sé, bueno, está mi hermano, va a dar la clase, sí, ahorita le doy la palabra. Solamente, bueno, ¿estamos de acuerdo con respecto a los porcentajes? Sí, ok, levanten la mano. Muy bien, Andrés y Fabián Sí, bárbaro, y bárbaro, está Selene. bien. Sí. Sí, ok, Excelente, sí, muy bien los porcentajes. ok, bien. Entonces, vamos a empezar. Ahorita va a empezar mi hermano, le voy a dar la palabra un momento más. Solamente quiero que hagamos este ejercicio que tiene que ver con lo que ustedes ya deben de saber o al menos estar trabajando sobre eso. Y entonces, a ver, ¿dónde está? Ah, no, no me aparece, espérame. A ver si se puede compartir esta. Bien. Es una ruleta. Ok, ahí va. Bien, entonces, aquí está, aquí. Em, ok, no sé si se alcance a ver, permítame. ¿Sí la ven? Sí, sí, se ve. Ok, bien. Entonces, bueno, aquí ya no los veo a todos, pero, a ver, le voy a quitar. Bien,
Y así. Ok, ahí está ya. Bien, entonces, esta es una ruleta. Fíjense las opciones. Así que las opciones que les pueden tocar es Pentateuco, históricos del Antiguo Testamento, poéticos, profetas mayores, profetas menores, evangelios, histórico del Nuevo Testamento, que es uno, cartas paulinas, cartas generales, revelación, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo, 66 libros de la Biblia, la clasificación de los libros del Antiguo Testamento, en este caso mencionar solamente Pentateuco, históricos, la clasificación o bien la clasificación del Nuevo Testamento o clasificación de los libros históricos del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que los históricos se clasifican del Antiguo Testamento en preexílicos, durante el exilio y posexílicos, ¿no? Entonces es antes, durante y después. Entonces ahí tenemos la clasificación de los históricos, que son 12, que serían Esdras, Nehemías y Esther, que son posexílicos, los libros dobles, que son durante, y los que serían los preexílicos, que serían desde Josué, Jueces y Ruth. Los que serían durante el exilio, los dobles, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y los que son posteriores, Esdras, Nehemías y Esther. Sí, entonces, ¿quién quiere empezar de manera voluntaria, aunque a todos les va a tocar? Voy a hacer girar la rueda y, bueno, ahí está, gira la rueda y entonces dice 66 libros de la Biblia. Entonces, ese le hubiera tocado a alguien de ustedes, pero bueno, fue un cáliz. Entonces, giro la ruleta, sí gira, y bueno, la clasificación que ahí les dé, eso tendrá que decir la persona que le toque participar. Entonces, no sé quién quiere empezar. Cartas A ver, generales. Sergio, bueno, va Sergio. Sergio le toca la clasificación de libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? Clasificación. Los evangelios, 4 evangelios, Ajá. Tori, Hechos es libro histórico, Histórico. eh, las cartas paulinas, las que Cartas son, Paulinas. claro, las que son a las iglesias y las pastorales. Ok. Después tenemos las cartas generales Sí. y Apocalipsis, Que en este caso se clasifica como el libro es Apocalipsis, pero la clasificación es escatológico, más bien revelación. revelación, bueno, sí, Revelación. revelación. Muy bien, Sergio. Bien, ¿quién continúa? A ver, Pablo, Sí, se gira la rueda. 27 libros del Nuevo Testamento, de corrido, ah, de desde, corrido. Ok, sí, intentémoslo. Lo intentamos la anterior vez. pero Ya me bueno, sentí mejor. no se Sí, vale ver las notas, hay que decirlo de memoria, de preferencia. sí, profesor. A Sí. ver, adelante, Bueno, 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Aquí no son una ok. clasificación, son los libros de corrido. Son de corrido. Ok. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y ahí vienen las cartas paulinas, Romanos, primera y segunda a Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, y ahí viene Tito, Filemón y Ujú. Hebreos, Santiago, primera, segunda Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas y el libro del Apocalipsis. Muy bien, gracias. Estuve practicando, esto tengo que decirlo, gracias a una cancioncita que me pasaron unos hermanos acá en portugués. Mi esposa es brasilera, así que estuve cantando en portugués. Algunas son diferentes,
En el Antiguo Testamento, Abdías es Obadías, y en el Nuevo Testamento, Santiago es Tiago. Ya, Así ok. que lo aprendí cantando como Tiago, Muy pero me bien. ayudó un montón, me ayudó muchísimo, muchísimo. Ok, muy bien. Entonces, dinos un nombre, Pablo, de los que están aquí y será el siguiente. A ver quién está. Le voy a mandar a mi amigo Andrés Díaz. Andrés. Entonces va, gira la ruleta y le toca los poéticos, ¿no? Muy fácil. A ver, Andrés, Hola, profesor, ¿cómo está? buenas noches. Eh, Bien, los poéticos. A ver si me acuerdo. A ver, Era Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ok, muy bien, gracias. Bien, Di un nombre, Andrés. que no se enojen conmigo, pero voy a decir el hermano Arsenio Arce. Muy bien, Arsenio, ya lo veo ahí que está desesperado por participar. Gira la ruleta y le tocan, oh, bueno, muy fácil, histórico del Nuevo Testamento. Es uno nada más. Buenas noches, Hechos de los Apóstoles. Ok, muy bien, lo que estamos viendo en nuestro curso. Bien, un nombre, Arsenio, de los que no han participado. La verdad que no me aparece acá los ¿No nombres. aparece? Ah, A ver, yo vamos a ver. estoy. Fabián, yo Ah, estoy. ok, Fabián. Va Fabián entonces. Gira la ruleta y le toca a Fabián. Los históricos del Antiguo Testamento. Historia del Antiguo Testamento. Si le invoco en orden es mucho. Eh, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segundo Reyes, Primera y Segundo Crónicas. eh, Ahí me falta Empieza con uno. E. Esther, Ah, perdón. Esdras, Nehemías y Esther. ok, muy bien. Esdras, Nehemías y Esther, que esos serían los posetzílicos. Ok, muy bien. Ujú, bien. ¿Y alguien más falta? ¿Quién falta? Parece que estaba una hermana, ¿verdad? A ver, vamos a Sí, verla. estaba Islena. ¿Sí está? Déjame ¿O ver quién acá. falta? Es que aquí no puedo verlos a No, todos se ve que por... no. Se cayó posiblemente. A ver, aquí está. Ok, entonces, a ver, ya está Fabián, Andrés, ok, ya están, ya participaron. Eh, bueno, terminamos con mi hermano entonces, el pastor, a ver si que participe también mi hermano. A ver, aquí está. Yo, Sí, no me sí, para compliques. que no se sienta excluido mi hermano. Ahí va. ¿Sí se ve allí? Sí, La ruleta sí la se ve. veo, la veo. Sí, ok, entonces le toca a mi hermano bueno, igual 27 del Nuevo Testamento. Bien. Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Ok, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, eh, Hebreos, ok, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. muy bien. Y bueno, entonces va por último la 39 libros del Antiguo Testamento. Bueno, me tocaría a mí. En este caso sería el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth,
Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos serían los 39 libros del Antiguo Testamento. Y bueno, pues aquí van a tener ustedes la participación de la Biblioteca Sacra, que así le hemos llamado a esta parte, que también va a ser con un porcentaje de calificación mínimo, pero que también pues contribuye para nuestra preparación y edificación. Y creo que es importante porque precisamente la relevancia de hechos de los apóstoles, de alguna manera está toda la Biblia presente. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo cómo se van dando el cumplimiento de muchas profecías que estaban en el Antiguo Testamento, tienen su cumplimiento en este momento histórico importante, ¿no? Y que decíamos cómo estamos en la era del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que sigue desempeñando una función importante y también capacitando a la iglesia. Si ustedes recuerdan, vamos a ver algunas palabras claves en el libro de Hechos, pero ahorita lo veremos en la clase. Y bueno, doy la oportunidad a mi hermano Pablo para que nos haga la presentación introductoria de esta sesión. Adelante, mi hermano. Perfecto, pastor. Hice acá unas diapositivas, no sé si va a dejarme compartir. Creo que no, ¿no? Sí, yo creo que sí se puede. Bueno, nada más que se habilite ahí. Mi Espera que hermano, veo acá, Pablo, si usted te habilito, ¿está? Gracias, pastor. Gracias, pastor. Dale, puede compartir ahora. Ahí, sí, perfecto. adelante. Muchísimas gracias. No sé si ahí ya se puede ver. Sí, se ve. Sí, Perfecto. sí se ve. Muy bien. Excelente. Bien, hice una serie de diapositivas. Voy a intentar no pasarme de los 10 minutos, profesor. Me basé en la estructura que nos da Donald Demaray, ¿no? De Hechos. Y estos libros que están acá son los que me sustenté para contexto. Porque con esta estructura lo que hice es un documento eh, ampliando un poco cada uno de los puntos, con un contexto básico y algunos eventos que sucedieron en cada uno de los puntos que nos da Demaray. Lo puedo compartir con la clase después si les sirve a los compañeros. No creo que esté 100% perfecto, pero seguramente ayuda a dar un poquito más de contexto. De todas maneras, ahora no voy a ocupar mi tiempo con eso, pero quería que sepa, profesor, que lo basé en este documento que hice. Bien, como el profesor estaba comentando en las clases anteriores, el versículo clave de Maray lo pone como en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es importante este versículo no solo por todo lo que significa, sino que para nosotros también nos va a mostrar un poco cómo se divide el propio libro de Hechos en su estructura, ¿no? Primero, del capítulo primero al capítulo 12 va a concentrarse en Judea, en Jerusalén, Judea y Samaria, y del capítulo 13 en adelante hasta lo último de la tierra con el apóstol Pablo, ¿no? Entonces acá tenemos podemos dividir este versículo en dos puntos. La palabra clave que sería testigos, el pueblo bajo el poder del Espíritu Santo puede dar testimonio del poder salvador de Jesucristo, y el Espíritu Santo como el personaje principal, es la figura principal de todo el libro, y acá dice superando a Pedro y Pablo como personajes humanos principales. Y acá tenemos la expansión geográfica que vamos a ver de Jerusalén, que es el centro inicial del cristianismo, el lugar donde Jesús muere y resucita, y donde la iglesia recibe
Pentecostés al Espíritu Santo y experimenta un rápido crecimiento y se expande a Judea primeramente, la región alrededor de Jerusalén, donde el Evangelio se extendió a pesar de la persecución que sufrió. Enseguida a Samaria, territorio al norte de Judea, donde se superaron estas barreras culturales con los samaritanos de siglos, ¿no? Y una de las piezas fundamentales siendo el diácono Felipe. Y finalmente toda la tierra, la visión universal del cristianismo trascendiendo las fronteras de Israel para llegar a todas las naciones. La estructura básica del libro, como dije, en la primera parte de Hechos 1 al 12 sería entre los judíos. Pedro y los diáconos son los personajes principales y el enfoque está en la expansión en Jerusalén, Judea y Samaria. Y la segunda parte a los gentiles, entre Hechos 13 al 28, Pablo siendo el personaje humano predominante y el enfoque en la expansión a los gentiles y abriendo las puertas para esta expansión hasta lo último de la tierra. Esta sería la primera parte, Hechos de los Apóstoles entre los judíos, y acá vemos que empieza con Hechos de Pedro, del capítulo 1 al 5, la promesa del Espíritu Santo, que sería la conexión. El capítulo entero funciona como un prólogo, ¿no? A Hechos y conecta a los evangelios con la historia de la iglesia naciente. La venida del Espíritu Santo en el capítulo 2, ¿no? En Pentecostés. Y también en el capítulo 2 diría el primer sermón de Pedro, importantísimo, en el cual se convierten 3.000 personas, ¿no? Se arrepienten si bautizan, dice la palabra, 3.000 personas. Seguimos con la curación del cojo en los capítulos 3 y 4. Y los resultados que esto genera, ¿no? Por primera vez vemos cómo a través de un milagro maravilloso causa asombro, ¿no? Y lleva a la oportunidad de la predicación del Evangelio y se levanta una posición de las autoridades judías, pero aún así Pedro y Juan insisten y predican con valor y son arrestados. Enseguida tenemos a Ananías y Zafira, y pasando a Ananías y Zafira ya entramos acá a un momento de inflexión en el cual la iglesia está creciendo fuertemente y se exige que exista una mejor organización, entonces se eligen a 7 diáconos. Y entre esos diáconos se menciona a Esteban, que en el capítulo siguiente podemos ver el discurso y martirio de él. Este discurso de Esteban, él repasa la historia de Israel, y esto lo que hace es generar una gran ira en los judíos que estaban escuchándolo, porque los acusa de haber resistido al Espíritu Santo, no solo ellos, sino también que sus antepasados, ¿no? Lo que termina en su martirio. Y acá tenemos una pequeña presentación de lo que iba a ser el apóstol Pablo. En ese momento Saulo, las ropas de Esteban quedan a sus pies y él consentía con todo esto. Y ahí vemos una de mis partes favoritas de todo Hechos, que son las actividades evangelísticas de Felipe, que como comenté al principio, predicó en Samaria y tuvo muchísimo éxito. Muchas personas se bautizaron y podemos ver la importancia de esta predicación a los samaritanos como un paso intermedio hasta la evangelización de los gentiles, que es lo que vamos a ver a continuación. Y también tenemos esta sección en la que él evangeliza a un eunuco etíope, ¿no? Mostrando que el evangelio es para todas las naciones. Y ahí de nuevo tenemos un quiebre y volvemos con Pedro. Primero, en el capítulo 9 vemos la conversión de Saulo, pero inmediatamente volvemos a Pedro y las historias con Eneas, primero en una parte, y Tabita en el otro. Y ahí sí, en capítulo 10, a Cornelio y a Pedro, una parte fundamental de precedente para toda la discusión que se va a tener a continuación del libro sobre los gentiles, ¿no? La predicación a los gentiles. Ahí un ángel libera a Pedro de la cárcel en el capítulo 12. Y pasamos a la segunda parte, con ya el foco completamente en Pablo,
y ya viajando, ¿no? Con Bernabé en el capítulo 13. Ya se saca el foco en Pedro y se enfoca completamente en Pablo, y esto tiene un significado. Pasamos a la predicación 100% a los gentiles. Pablo y Bernabé van directo a las sinagogas. Al principio empiezan en las sinagogas y enfrentan gran oposición, pero aún así muchos gentiles, aunque estén predicando en las sinagogas, muchos gentiles se van convirtiendo. Acá tenemos una cuestión en el capítulo 13 y 14 en que son confundidos por dioses también, y Pablo es apedreado y tomado por muerto. Y aún así, bueno, van, a pesar de todas esas dificultades, van estableciendo iglesias y se van fortaleciendo los creyentes. En el capítulo 15 vemos el concilio de Jerusalén, ¿no? Que se genera este debate, si los gentiles se deben convertir al judaísmo para ser salvos primero. Y bueno, la decisión final fue que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, eh, eh, decide que la salvación es por gracia, solo por la fe en Jesús, y no hace falta convertirse al judaísmo para ser salvo. Y ahí, bueno, continuamos con el segundo y tercer viaje misionero de Pablo, y acá tenemos esta división entre Pablo el viajero y Pablo el prisionero, porque a partir del capítulo 21 tenemos el primer, segundo y tercer encarcelamiento de Pablo. Finalmente en capítulos 27 y 28, Pablo yendo a Roma, naufragando, ¿no? Predicando y animando a la tripulación con toda la calma, y después, bueno, en Malta, después del naufragio, siendo protegido por Dios, y después hay realización de milagros, ¿no? Los nativos se asombran, y llega a Roma, donde va a estar en arresto domiciliario por 2 años, lo que le va a permitir continuar predicando de manera libre el Evangelio. No sé, creo que estoy en los 10 minutos, pero más o menos esto sería la estructura general. Este documento que hice cuenta un poco con contexto cada una de estas circunstancias, cada uno de estos puntos, si a los compañeros les interesa, para después dar un repaso. Pero sería eso, profesor. Muy bien, Pablo, gracias. Creo que esto ya nos da un panorama de la estructura del libro. Y bueno, creo que está bastante completo y nos permite tener esa visualización, ¿no? Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos presente, bueno, primero que a quien se le atribuye la autoría del libro es precisamente a Lucas, quien tiene profesión de médico, y vemos también pues la forma, ¿no? Del escrito de Lucas, un escrito de un evangelio bello, estructurado, y está también su visión como médico. De igual manera, bueno, es un segundo tratado, como él mismo lo señala, cuando vemos al principio del libro, y bueno, iremos marcando en nuestra Biblia, si no tienen ustedes inconveniente, lo que son estas 3 divisiones, para que hagamos de Hechos de los Apóstoles también a manera no sé, un libro, o si no tenemos, y si no tienen problemas ustedes en señalarlo en su Biblia, también eso nos ayuda mucho para poder nosotros, pues, localizar con más facilidad lo que son detalles. Entonces, en este caso, vemos como hay 3 divisiones principales, hay 2 palabras claves. Las 3 divisiones, de alguna manera, el versículo clave nos lo marca, ¿sí? Dice, las 3 divisiones, está la primera parte que ya vimos, Jerusalén, que es donde inicia, ¿sí? Vamos a ver la primera parte de la división del libro. Tenemos Jerusalén, de capítulos 1 al 7, esa sería la primera parte. Judea y Samaria sería del capítulo 8 al 12. Y finalmente sería desde el capítulo 13 al 28 hasta lo último de la tierra. No sé si tengan bueno,
a su alcance o pueden hacerlo en una nota aparte. Si no tienen problemas en marcar su Biblia, lo pueden hacer. Si no les gusta hacerlo, entonces hagan alguna anotación, lo pueden colocar ahí en su Biblia. Entonces, las tres divisiones, la primera parte es Jerusalén, capítulo 1 al 7. La segunda sería Judea y Samaria, capítulos 8 al 12. Y por último tendríamos la última división, que es lo último de la tierra, del capítulo 13 al capítulo 28. Entonces, esas son las tres divisiones que nos marca el libro. Y bueno, el versículo clave también, si lo quieren ustedes señalar de alguna manera, subrayar, colorear, es Hechos 1:8, que aparte de darnos la división, nos dice también las dos palabras claves, que en este caso estaríamos hablando de la primera palabra clave sería propiamente el Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Entonces, esa sería la otra palabra clave. La primera es Espíritu Santo, que bien algunos autores han dicho que bien podría ser los hechos del Espíritu Santo y no tanto los hechos de los apóstoles, pero bueno, vemos cómo hay una participación del hombre en donde el propósito de Dios es involucrar al hombre para que también participe dentro de los propósitos eternos de Dios. Y aquí de alguna manera el programa de Dios, en donde llega a una concreción y vemos cómo se van cumpliendo muchas profecías que estaban señaladas desde el Antiguo Testamento. Y bueno, específicamente cuando leemos en Génesis, en el capítulo 12, donde Dios le hace esta promesa a Abraham, el llamado padre de la fe, ¿no? Y aquí vemos cómo esto se logra, donde no solamente el propósito de Dios es la salvación del pueblo escogido, el pueblo de Israel, sino que también ahora el apóstol Pablo también va a desempeñar un aspecto interesante como el apóstol de los gentiles. Y esto es interesante porque de alguna manera Pedro será, bueno, los dos personajes también claves aquí que nosotros podemos ver es a Pedro en primer lugar y después viene lo que es el apóstol Pablo, ¿sí? Empieza la historia de Hechos en Jerusalén, que es la primera parte, Jerusalén, desde el capítulo 1 al 7. Después veremos cómo la historia va a terminar en Roma, ¿sí? Termina la historia en Roma con lo que es el encarcelamiento del apóstol Pablo, la parte última, y cómo también esto permite a Pablo que en una situación también de tranquilidad tenga la oportunidad de dedicarse a escribir. Y de esa manera, pues estará enviando también lo que, bueno, ya conocemos como las cartas paulinas, enviadas a las iglesias y también enviada a individuos o cartas pastorales, Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, esto le da esa posibilidad de poder escribir y poder también ser el autor, humanamente hablando, de gran parte de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, en la primera parte nosotros vamos a tener a Pedro como el personaje principal y en la segunda parte, que sería Hechos 1 al 12, Pedro será el personaje principal. Decimos el principal porque, bueno, también vamos a ver que hay otros que van a ser protagónicos, como lo que decía Pablo también, los hechos de los diáconos, que algunos van a empezar en el ministerio del diaconado y después van a continuar como evangelistas, es decir, empiezan atendiendo las mesas, capítulo 6 de Hechos, y aquí también, bueno, eh, viendo al interior de cada uno de estos detalles que nos va presentando, nos va narrando la escritura, veremos cómo también lo que dice la Biblia es muy interesante, ¿no? Si ustedes buscan en su Biblia, eh, Hechos capítulo 6, por favor, vamos a ir al pasaje. Y permítame tantito para ir por mi Biblia, aquí la tengo. Y ahorita vamos a ver algunos versículos. Bien, entonces en el capítulo 6, vamos a Hechos. Y bueno,
Yo tengo mi Biblia, la hice Biblia de estudio con tantas anotaciones que le he hecho. Así que hagan su propia Biblia de estudio. Pueden ir ustedes marcando ahí, por ejemplo, en el capítulo 6. Bueno, empezamos en el capítulo 1, lo que es el trabajo en Jerusalén propiamente, y bueno, la forma expansiva también en la que se predica el Evangelio. Y creo que esto nos da a nosotros una forma de trabajo. Empezamos de menos a más. Creo que esto es bastante interesante, no solamente ver la narrativa, sino también lo que podemos ir nosotros sacando de cada aspecto que la Biblia nos narra, y de qué forma también Dios va trabajando, de qué manera también podemos nosotros tomar algunos aspectos importantes, no solamente en la parte de la iglesia, sino también, por ejemplo, como métodos o como estrategias que nos presenta también la escritura. Y bueno, en este caso, si vamos viendo también lo que son los primeros 5 capítulos, eh, y los mismos títulos que nos da la Biblia, al menos en la versión 60, dice Fundación de la Iglesia en Jerusalén, y viene del capítulo 1 al 8:3, viene lo que sería la introducción o el prefacio, ¿no? En este caso, lo que dice Lucas como autor del libro, y lo que él señala también dice, eh, va hablando aspectos que tienen que ver con el Señor Jesús, y dice en el versículo 2, dice, hasta el día, bueno, desde el principio, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y está hablando de Lucas. El Evangelio dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ya de aquí nosotros podemos ver cómo lo que el Señor Jesucristo hace, también dice, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo. Aquí es interesante ver la manera en la que nuestro Dios va haciendo también como el pase de estafeta. En este caso, por ejemplo, el Señor Jesucristo termina su ministerio, cierra el propósito de su venida, y ahora nosotros vamos a entrar a una nueva era, que sería la era del Espíritu Santo, y que esto tiene que ver también con el cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo mismo también dijo a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén hasta que esta promesa se cumpliera, la promesa de el derramamiento del Espíritu Santo. Y en este caso, no solamente sobre algunos, sino sobre toda carne, y de esa manera vemos que es importante porque la participación del Espíritu Santo va a ser una participación de capacitación. Como lo dice el versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bueno, en ese sentido dice también Lucas, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta parte también es interesante porque vamos a ver cómo hay diferentes, bueno, al menos igual lo vamos a ver, vamos a registrar el dato, las diferentes apariciones del Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos mencionar algunas. Se aparece a María Magdalena en los evangelios, a las mujeres, se aparece a Pedro, a Cleofas y también a su compañero, a los apóstoles, no estando Tomás presente. Por eso no sé si allá también es igual el dicho, ¿no? Como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Y Cristo le reprocha a Tomás su incredulidad, dice, por cuanto me viste, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Pero bueno, ahí está. Se aparece primero a los apóstoles sin Tomás, y después se aparece a los apóstoles estando Tomás presente. Y bueno, Cristo le reprocha también la incredulidad, en este caso a Tomás, por no haber creído lo que los apóstoles le habían dicho con respecto a la aparición del Señor Jesús. Entonces, aquí vemos que esto es interesante porque nosotros podemos también
rastrear este aspecto de las apariciones del Señor Jesucristo. Y es interesante que también nos permite a nosotros corroborar este hecho de que lo que dice la Escritura, como señala el versículo 3, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, no se puede poner en duda esto, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí también hay una parte interesante porque veremos cómo hay muchas cuestiones que Cristo no dijo durante su ministerio, pero que, por ejemplo, vamos a ver algunas cuestiones que aparecen también en algunas, las cartas generales, por ejemplo, cuando dice la escritura, eh, es Judas el que lo menciona, y de ahí la importancia de que nosotros vayamos haciendo esa relación. Por eso insisto mucho en la cuestión de el aprendizaje en la biblioteca sacra, de que nosotros sepamos los libros de la Biblia y sepamos también de qué trata cada uno de ellos, porque haremos ese vínculo a partir de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, una pregunta aquí que nosotros podemos ver en Judas, que en este caso estamos hablando de Judas, hermano de Jesús, de Marcos 6.3 nos habla de esto precisamente, y Judas mencionará algo interesante cuando señala precisamente que, por ejemplo, nos hablará también de algunas cuestiones que ya vimos también, de ahí la importancia de Báez Camargo. Dice, habla de la profecía de Enoc, séptimo desde Adán, en el 1.14. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado, dice, contra él. Y bueno, aquí nos habla de una profecía de Enoc. Ya vimos también que dentro de la conformación del canon existieron muchos otros libros que también en su momento fueron reconocidos como importantes, pero que al momento de el establecimiento del canon, sencillamente estos van a quedar fuera. Y por ejemplo, dice en el versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí, por ejemplo, esta parte es interesante, pero bueno, a veces en la iglesia los hermanos hacen algunas preguntas, ¿no? Como de dónde tomó Caín mujer, ¿no? ¿De dónde salió esa mujer? Si solamente se habla de Adán y Eva y se habla de Caín y de Abel. Pero a veces la gente omite algunos detalles que dice en Génesis que Adán tuvo hijos e hijas, pero no menciona el nombre de las mujeres. Y algunos incluso tratan de inventar cosas que no vienen en la Biblia. Incluso, no sé si ustedes conozcan, pero acá en México hay alguien que se ha consagrado a la ufología, que es Jaime Maussan. Y entonces le gusta el fenómeno ovni y en una parte del Génesis, por ejemplo, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Y entonces ellos creen y piensan que los hijos de Dios se refieren a semidioses o cosas por el estilo, cuando en realidad, si uno va siguiendo el texto, se dará cuenta que viendo los hijos de Dios, se refiere a los descendientes de Set, que son los que van a continuar dentro de la línea temerosa de Dios, y que en este caso la Biblia lo presenta de esa manera. Dice que con los hijos de Set nuevamente empiezan a invocar el nombre de Jehová. La versión antigua dice empiezan a llamarse del nombre de Jehová. Entonces, aquí no está hablando de semidioses. Incluso, bueno, algunos ahí empiezan a sacar algunas teorías y cuestiones que son un tanto también fantasiosas, en donde tratan de hacer una vinculación, ¿no? de semidioses, cuando la Biblia nos está presentando sencillamente descendientes de Adán y Eva, y que en este caso no hay ninguna atribución que se pudiera decir con respecto al ser humano, ¿no? Entonces,
En ese sentido, la Biblia va haciendo esa aclaración y nos dice, como aquí también, por ejemplo, en el caso de Judas, que dice que Satanás estaba disputando por el cuerpo de Moisés. Entonces, estas cuestiones que nos presentan la escritura, por ejemplo, uno podría, bueno, más bien cuestionar y decir, bueno, ¿y eso quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo a Judas, ¿no? Que en este caso estamos hablando de Judas, hermano de Jesús. Hechos nos dice que el Señor Jesucristo hizo muchísimas más cosas resucitado que durante su propio ministerio. E incluso Juan también va a decir algo muy interesante, que hay muchísimas cosas que Cristo hizo, las cuales no se encuentran registradas en este caso en la revelación de Dios, pero hace hace un señalamiento muy interesante en San Juan capítulo 20, versículo 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y cierra el capítulo 20 diciendo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, dice, vida en su nombre. Y aquí, bueno, lo que dice Hechos es interesante porque dice que el Señor Jesucristo, dice, se apareció durante 40 días, dice, y hablándoles acerca de qué, acerca del reino de Dios. Entonces, hay muchas cuestiones que el Señor Jesús enseñó también a sus discípulos. En este caso ya no son discípulos, ahora son los apóstoles y los que se van a encargar también de llevar a cabo esta gran comisión de Mateo capítulo 20, que así termina, dice, llevando el evangelio, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, aquí Hechos nos hace focalizar la importancia de el personaje principal, en este caso divino, el Espíritu Santo, personajes también que son, en el caso de Pedro, en la primera parte, Pablo en la segunda parte, y las palabras claves que tienen que ver con el Espíritu Santo, y también la otra que es ser testigos, ¿sí? Compartir, tiene que ver también con la proclamación del Evangelio. Y esto también concuerda con lo que decía el Señor Jesucristo, que lo que causa gozo en el cielo, ¿qué es? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién abre su micrófono? ¿Qué es lo que causa gozo en el cielo? Que un pecador se arrepienta. Claro, dice que un pecador se arrepiente y que tiene que ver con Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo también le dijo a sus discípulos, no se gocen de que los demonios se les sujeten. Gócense de qué? De que su nombre esté o está escrito, dice, en el libro de la vida. Entonces, aquí es interesante lo que nos presenta de entrada Hechos de los Apóstoles, y como también el versículo clave, ¿sí? Recibiréis poder, ¿sí? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto nos permite a nosotros también ver que eh, la forma de trabajo de la iglesia y de Dios sigue siendo la misma. Es decir, no podemos nosotros pretender tener éxito en algún ministerio cuando no tenemos también esa investidura del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo cualquier empresa o cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo como iglesia. Y esto es interesante porque precisamente cuando se eligen a los diáconos, fíjense que fue un asunto bastante sencillo. Ellos lo único que estaban haciendo eran atendiendo a las mesas, se da un problema, y entonces a partir de este problema, pues se ven en la necesidad de escoger también a personas, pero dentro de las características, dice la escritura en el versículo 3 del capítulo 6, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, dice, en primer lugar, que tengan buen testimonio, en segundo lugar, dice que sean llenos del Espíritu Santo, y en tercer lugar, dice, deben de tener, también dice, sabiduría.
Y dicen los apóstoles, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí, bueno, la pregunta es, ¿por qué consideran ustedes que una de las características era que fueran llenos del Espíritu Santo? Si lo único que iban a hacer era atender a las mesas. ¿Se han puesto a reflexionar en eso? ¿No se les o no les resulta un tanto exagerado? ¿Para qué se necesita la llenura del Espíritu Santo en una actividad tan sencilla como atender a las mesas? ¿Qué Eh, opinan? profesor, sí, no, Sergio, no, te interrumpí yo. Decir, sí. Sí, adelante, adelante. ¿Alguien? Mutado. Sí, lo Sí, que iba a sí. decir es que, bueno, a mí se me arremete un poco la cuestión de Cornelio y ellos sorprendiéndose con los gentiles recibiendo el Espíritu Santo. O sea, para ellos en el recibir el Espíritu Santo era una muestra de que la persona era, de hecho, un cristiano. Entonces, para mí, lo tomaría por ese lado también, de que si van a estar en esta posición de lideranza, como lo básico es que Ujú. sean llenos del Espíritu Santo. No sé si va por ahí. Ok, sí, de hecho, recibir al Espíritu es un sello, es una garantía, ¿no? Es una forma de confirmación de parte de Dios. Pero en este caso, si solamente se tiene que atender a las mesas, dice una característica es que sean llenos del Espíritu Santo. ¿No les parece eso un tanto exagerado? No, no es exagerado porque Ajá, tenían que empezar a tratar con gente que tampoco iba a ser del seno, o sea, muchas culturas, mucha gente que no iba a ser judía. Entonces tenían que estar llenos del Espíritu Santo por el trato con la gente misma. ok, muy bien. ¿Y alguna otra idea? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, ¿Y dónde lo dice? en Gálatas, Sí, capítulo 5. dice los frutos del Espíritu en el capítulo 5 y otra vez, volvemos otra vez, Hechos con el resto de la Biblia. Hechos capítulo 5 dice versículo 22, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Igual eso también hay que saberlo de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los tres primeros que, fíjense, habla de un fruto, no está hablando dice más el fruto, no dice más los frutos, porque a veces pensamos como si fueran separados y más bien estamos hablando de eslabones. El fruto del Espíritu, en primer lugar, es amor, gozo, paz. El amor, el gozo y la paz tiene que ver con la relación con Dios. Amor, gozo, paz. Luego viene lo que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Tiene que ver con el prójimo. Y los últimos tres tienen que ver con uno, lo que es eh, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y esto es interesante porque esto exactamente es de acuerdo a lo que Cristo dijo también en el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y luego dice a tu prójimo, dice como a ti mismo. Y entonces está hablando también de un vínculo que tiene que ver el fruto del Espíritu Santo con nuestra relación con Dios, relación con el prójimo y con nosotros mismos. Los tres eslabones del fruto del Espíritu, los tres primeros, amor, gozo, paz, tienen que ver con la relación con Dios. Los otros tienen que ver con el prójimo, ¿sí? Que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Es decir, eso no lo necesitamos nosotros en nuestra relación para con Dios, ni para con nosotros, porque podríamos decir que somos bastante bondadosos con uno mismo y más bien eso lo necesitamos nosotros aplicar con el prójimo. Y los últimos tres tienen que ver con nuestra vida personal, la fe, la mansedumbre y la templanza. Dice la Biblia que no es de todos la fe es un don de Dios y que además la fe es algo que se debe de cultivar de manera personal.
La fe también dice la mansedumbre. Dios va transformando nuestro carácter y así vemos cómo va haciendo esa obra, la obra del Espíritu Santo en cada uno de estos hombres que van a ser también usados por Dios. La fe, la mansedumbre y también la templanza. Nosotros vemos ese proceso en el Antiguo Testamento cuando dice la Escritura de un Moisés que fue capaz de remover una piedra y fue capaz de enfrentar también a pastores cuando defiende a las hijas de Jetro y que después, bueno, va a terminar como yerno de Jetro. Pero estamos viendo a un hombre que incluso fue capaz de matar a un egipcio y por esta razón también no quería regresar a Egipto porque sabía lo que le esperaba. Y bueno, de alguna manera cuando Dios insiste tanto con Moisés, era porque tenía miedo a enfrentar su pasado. Había un pasado muy oscuro en Moisés y que de alguna manera la insistencia de Dios era que Moisés debía enfrentar también ese temor y ese miedo, porque conocía las leyes de Egipto y todo lo que le presenta a Dios como argumento no es otra cosa más que pretextos porque Dios lo conocía perfectamente. Cuando él dice, es que soy torpe de lengua, dice la escritura, que era un hombre poderoso en palabras. Entonces Dios lo conoce perfectamente y de alguna manera también es, al igual que Jeremías, cuando le dice que lo da como profeta de las naciones, el argumento pueril de Jeremías es, dice, no, no voy a ir porque soy niño. Y dice Dios, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Entonces, vemos aquí cómo Dios trata con estos hombres y de qué manera les hace enfrentar también su pasado, sus miedos. Aquí vemos que hay miedos infundados o miedos que tienen que ver con su vida anterior y cómo Dios los confronta y precisamente la fe es eso. La fe es que nosotros demos pasos, que avancemos, que no nos detengamos, que vayamos, como dice también en Proverbios, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, esto es interesante poder observarlo en Hechos de los Apóstoles y de qué manera también, volviendo al punto, los tres últimos eslabones del fruto del Espíritu, la fe, la mansedumbre y la templanza. Por eso, cuando nosotros vemos en el capítulo 6 que uno de los requisitos es, deben ser llenos del Espíritu Santo, porque qué difícil son o qué difíciles son las relaciones humanas. Y por supuesto que eso lo vamos a encontrar en la iglesia, ¿no? Un pequeño problema puede ocasionar la destrucción de una congregación, puede frenar el trabajo de la iglesia, incluso también puede hacer que alguien se vaya, se retire. Y aquí lo que nos presenta es una situación bastante sencilla, entre comillas, atender a las mesas. Así que si no tenían la llenura del Espíritu Santo en una situación de controversia, porque dice Hechos que la disputa se dio precisamente entre las mujeres que eran desatendidas en la distribución diaria. Y por lo tanto, lo establece como algo importante. En primer lugar, dice, debían de ser de buen testimonio. En segundo lugar, dice, llenos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, menciona, también necesitaban, dice, sabiduría. Si ustedes recuerdan, volviendo otra vez, haciendo una intertextualidad con la escritura, en el caso de Aholiab y Besaleer, que fueron los jóvenes que construyeron el tabernáculo antes del templo propiamente, cuando en tiempos de Moisés se erige lo que es el tabernáculo de reunión, volvemos a lo mismo de Hechos 1:8, cuando dice la escritura que estos jóvenes, en primer lugar, dice, fueron llenos del Espíritu de Jehová. Y ahí está otra vez el Espíritu Santo. En el capítulo 35 de Éxodo lo menciona. Y bueno, en el versículo 30, el 31 dice, en el 30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice, y lo ha llenado, dice en primer lugar de qué. ¿Sí lo tienen? Éxodo 35, 31.
lo ha llenado, dice, del Espíritu de Dios. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? También dice sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte para proyectar diseños, trabajar en oro, plata, bronce, la talla de piedras de engaste y en obra de madera, trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón, también dice, el que pueda enseñar así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Entonces, otra vez, ¿dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? A veces decimos, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no está presente. Por supuesto que sí. Desde Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Jehová se movía, ¿dónde? Sobre, dice, la faz de las aguas. El Espíritu Santo está presente desde Génesis, en Éxodo. Aquí lo vemos también, está capacitando a estos jóvenes. Y aquí lo interesante es que la función es la misma, pero la manifestación no es de la forma en que va a suceder en Hechos de los Apóstoles, pero que vemos en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo y del Dios Trino y Uno, ¿sí? Donde cada uno tiene una función específica y que Pedro lo dice, el Padre elige, en el capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo santifica y también dice, el Hijo compra con su sangre. Y vemos, hagamos, Génesis 1, 26 en adelante, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo vemos aquí también, quién es el que le dio a estos dos jóvenes la sabiduría y la inteligencia. Y por otro lado también, no solamente limitar la obra del Espíritu Santo a la cuestión eclesiástica, es decir, Dios no nada más capacita para las funciones en la iglesia. Lo que hizo Aholiab y Bezaleel, estamos hablando de saber enseñar, de saber diseñar, de saber construir. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene también una participación importante y lo podemos entender más en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace y sigue haciendo? Hace una función de capacitar, pero no solamente para las cosas que tienen que ver con el trabajo en la iglesia. Es una capacitación en todas las áreas, ¿sí? Y en ese sentido, vemos cómo es importante y por ello también el fruto del Espíritu en la vida del creyente es producir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y también dice la templanza. El amor de Dios nos da la seguridad que necesitamos, el gozo nos da la felicidad y la paz nos da también la tranquilidad. Es decir, si nosotros estamos con estas tres cosas en nuestra vida, entonces podremos también enfrentarnos, en este caso, hablándolo así, en un sentido de enfrentamiento, más bien podremos lidiar con los demás, es decir, las relaciones interpersonales, que de alguna manera era lo que los primeros diáconos iban a hacer. Iban a encargarse de la distribución diaria porque se dio un conflicto y de esa manera, pues entonces se ven en la necesidad de llamar a estos para que los apóstoles no dejaran lo más importante que tiene que ver con la palabra y también en el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración. Y también dice el ministerio de la palabra. Son dos cosas que no debemos descuidar como iglesia. Sí, la oración y también el ministerio de la palabra, porque precisamente dentro de las palabras claves fuimos llamados, dice la escritura, a ser testigos, no quedarnos callados, no dejar de proclamar. Y esto lo vemos también en el mismo mensaje del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca deja de predicar. El Señor Jesucristo va y proclama, lleva la palabra y cómo nuestro Dios también se hace presente y veremos aquí también la importancia de los milagros, de qué manera nuestro Dios se hace presente a través de los milagros que van a suceder, porque es una forma en que está respaldando también el trabajo evangelístico de la iglesia. No hay otra manera en que la gente pueda creer y convencerse si no es a través de estos sucesos también que nosotros podríamos considerar como extraordinarios, milagros, algo que no puede hacer el ser humano, pero que Dios sí lo puede hacer, porque dice Lucas 1:39, ninguna cosa imposible para Dios. Y así vemos que muchas de las conversiones
vienen a raíz también de milagros que ocurren en donde nuestro Dios se hace presente y vemos ese acompañamiento también de parte de nuestro Dios hacia su iglesia. Entonces, de esa manera, la iglesia también lleva a cabo la labor evangelística que está presente desde el principio y en este caso también tiene que ver con el plan de redención de parte de nuestro Dios. El programa de Dios que tiene que ver con esto, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador, dice, proceda al arrepentimiento. Y en ese sentido, creo que es una de las partes importantes que nosotros debemos de rescatar de Hechos de los Apóstoles y que veremos, todo el libro nos hablará también de este trabajo evangelístico, de cómo también el apóstol Pablo va a desempeñar una función importante dentro del pueblo gentil. Pedro lo hace con el pueblo judío y hay esta transición del pueblo judío, el pueblo escogido, hacia lo que sería el pueblo gentil. Entonces, los primeros capítulos estará centrado en la persona de Pedro y los últimos, 1 al 12, veremos también a lo que es el apóstol Pablo, donde empieza también a desempeñar su apostolado con el pueblo gentil. Entonces, de esa manera, pues vamos a ir rescatando también algunos aspectos, que bueno, hay muchas cosas que decir en los primeros 5 capítulos, ¿sí? Lo que pasa también con Ananías y Zafira, cuando dice ahí mismo, la escritura no han mentido a los apóstoles, sino están mintiendo, dice, a Dios mismo. Y aquí también lo que nos va enseñando la escritura con respecto a el Espíritu Santo como deidad o divinidad. En el capítulo número 5, dice en el versículo 3, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Dice ahí en el versículo 4, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí también nos está enseñando el Espíritu Santo en una igualdad, ¿sí? En una igualdad, hablando del Espíritu Santo como Dios, ¿no? Hablando del Espíritu Santo como divinidad y hablando de él como Dios mismo, ¿no? Entonces, esta parte es interesante que nosotros la podamos también ir marcando, rescatando, y lo que nos enseña también con respecto a la divinidad, en este caso hablando acerca de Dios, ¿sí? Y está hablando del Espíritu Santo como Dios mismo. Y bueno, recordando un poco también los credos, sabemos que nos enseñan que, bueno, es un Dios trino y uno, y que tienen la misma sustancia, el mismo poder y la misma gloria. La única diferencia entre ellos es la función que desempeña. Pedro lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, el Padre elige, el Espíritu Santo santifica, el Hijo es el que pagó el precio, está hablando de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces uno elige, el otro compra y el otro santifica. Entonces la única diferencia entre ese Dios trino y uno es la función que cada uno desempeña. ¿Sí? En este caso, vemos cómo Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y vamos haciendo ese vínculo, ¿no? La única diferencia es, en el caso de Dios, no puede morir. Dios es espíritu, por lo tanto envió a su Hijo para que a través de su muerte en la cruz del Calvario llevara a cabo el plan de redención. Y también vemos que el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es un espíritu. Entonces, por lo tanto, tampoco no se habla, bueno, en la literatura sí se habla de la muerte de Dios, ¿no? Con Nietzsche o Nietzsche, que habla de que Dios ha muerto y bueno, Dios siendo espíritu no puede morir. El único que puede morir y que en este caso tiene que ver también con la razón de su encarnación es el Señor Jesucristo, porque también estaba establecido, dice Hebreos 9:27, está establecido, dice, para el hombre, dice que muera una sola vez y después de esto viene el juicio, y también mismo Hebreos nos dice que era necesario que hubiese derramamiento de sangre, porque si no hay derramamiento de sangre,
no podía haber remisión de los pecados. Por esta razón es que Cristo se humana para llevar a cabo también lo que es el plan de redención. Entonces, en Hechos vamos a ir encontrando todos estos temas que son también interesantes y puntos también doctrinales que podemos ir nosotros pues sacando, haciendo una exégesis también en ese sentido, si lo queremos enfocar también con respecto a qué nos enseña Hechos de los Apóstoles con respecto al Dios Trino y Uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aquí en el capítulo 5 nos estará hablando de la deidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como Dios. Lo presenta de esa manera. Y bueno, por eso es importante que vayan ustedes leyendo y marcando en su Biblia. Y me interesa mucho que también puedan ir haciendo la lectura, pero no nada más la lectura, sino ir subrayando, haciendo sus notas con lo que vayamos viendo, señalando quiénes son los personajes, las divisiones y lo que vamos a ir extrayendo también de cada porción de la escritura. Los discursos también que vamos a ver en Hechos son interesantes porque es un compendio o estamos hablando de un extracto interesante de porciones completas históricas del Antiguo Testamento que nos permitirán a nosotros también pues tener de una manera bastante, bueno, un extracto, ¿no? O hablando de una forma, una síntesis que es un compendio de toda la historia del Antiguo Testamento, ¿no? En los discursos de Pedro, discursos también de Esteban, y de qué manera les exhorta y porciones completas que estaremos nosotros, o más bien iremos viendo en estos discursos de periodos a los cuales se refiere, personajes, momentos, y bueno, vamos a hacer algunos cuadritos para que nos sirvan también y veamos lo interesante y la intertextualidad que hay entre este libro y el resto también de la escritura. Entonces, bueno, hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, lo que ustedes vayan anotando también en su lectura de los capítulos que estaremos analizando en cada segmento del libro que estaremos viendo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar. ¿No? Bien, entonces, Profesor, sí, perdón, adelante. tal vez coordinar o de qué manera coordinamos las próximas participaciones. Lo que hizo Pablo hoy, Ok, sí. Sí, ahorita al cierre, el que guste, ya para que quede y se prepara para la siguiente. Y de esa manera van participando ustedes también. Bueno, ya Pablo, ahorita lo voy a registrar. Voy a compartir lo siguiente. Bueno, antes, sobre lo que vimos y lo que nos compartió Pablo, ¿alguna pregunta, comentario, dudas? ¿No? Ok, bueno, vayan tomando sus notas entonces. Y bueno, comparto lo siguiente. Pasalo, Pablo, si querés. Ok, muy bien. Entonces, el siguiente, a ver, nada más voy a ponerlo aquí. Ahí está. Pasé el PDF, Sergio, al grupo, que es el texto. No sé si querés la presentación o el PDF. El PDF es más completo, tiene todo. Sí, de hecho, si nos lo puedes compartir, estaría bien para que tengamos la información de las exposiciones también. Y bueno, sirven de evidencias de lo que ustedes hicieron. A ver, aquí está. Ahí está. Es este. Bien, bueno, aquí está. En este Excel, aquí no se alcanza a ver. A ver, déjenme cerrar este otro. Permítanme tantito. Ahí está. Cero. Ok. Bien, ¿sí se ve?
Bien, entonces, bueno, aquí tengo, igual para ir registrando asistencia, si ustedes se fijan, hay aquí un punto verde, Pablo Nicolás. Aquí queda registrada su participación y bueno, solamente, aquí está, chequen por favor si no están en alguno de los días. Esta fue la primera sesión, el día 13 de agosto, el 20 de agosto y el 27. Los puntitos son la asistencia, bueno, la diagonal sería que no estuvieron en esas clases. Tuve duda de la vez pasada si estuvo, por ejemplo, Andrés no lo tengo, Sergio. Tengo Sergio el pastor y Sergio el otro hermano. Solo recuerdo que decía que era panadero, pero no tengo sus apellidos. Entonces, él es el que no estuvo la clase pasada, Sergio, y Mauro tampoco. De los demás, bueno, Islena, no sé si así es, Islena. Tengo dudas si estuvo la semana pasada. Y ahí están las asistencias. Entonces, el día de hoy, ¿está Miguel Ángel? No, no No, Pablo entró. sí estaba. Miguel no entró, profesor. ¿Mande? Miguel no. Ah, ok. Mario Silva no Islena estuvo. llegó a entrar, pero no sé qué le pasó, que perdió conexión. Ah, ok. Bueno, no está Mario. Pastor Sergio sí está. Entonces le ponemos aquí. Pedro Maya, no sé, es Maya. Pedro Maya. Sí, él no Sí, está. Arsenio. presente. Arsenio está. Sí, Fabián también. Andrés. Sí, ¿Sí está? sí, estaba. Ok, Andrés. Sergio. ¿Sí está Sergio? Está el pastor Sergio, el otro no, Sergio no, no, ¿No está Sergio? no. Ah, sí, cierto, el otro sí. Mauro no está, ¿o sí? Mauro, Igor está. Mauro no, no sé quién es Mauro. Igor no está. Hermana Evangelina. Evangelina sí está. Ah, Creo que Islena. Mauro es Mario. Es Mario. ¿No? Sí, no Eh, está. Sí, no, El Mario no Mario, está hoy. sí es Mario Román, pastor. Mario Román nace offline. Él mide la ¿No es clase el día Mauro? siguiente. Mario, no es Ah, Mauro, aquí es está mal. ¿Es Mario. Mario? Sí, Ah, ok. es lo que, Mario. Ok. sí, sin la U, Mario. sin la U, Mario. Sí, cierto, perdón. Eh, Mario. Ok. Mario Román. Él lo que hace, trabaja de noche y mira la clase el día siguiente. Lo que él tiene que hacer Ok. es mandarte una confirmación que ha asistido a las clases, todas. Ok. Entonces sería, pero no hay ninguno que se llame Mauro de No, los que es han estado Mario. presentes. Sí, está Mario, Mario ok. Silva y Mario Román. Mario Silva, hay Mario Román. Él es Román, ¿verdad? Mario Román. Ok. Sí. Igor sí vino hoy. No, hoy no. Evangelina sí. Islena no está. Estuvo un ratito, pero no sé qué le pasó. Ok. Y yo soy de Pues bueno. apoyo. Entonces, para la siguiente clase, ¿quién quiere compartir la presentación? La parte introductoria de lo que nos corresponde. Verían ustedes en el calendario lo que corresponde y sobre eso sería hacer la investigación y presentar para que ya de una vez lo dejemos aquí y se van preparando con tiempo. Si quiere, pues, lo presento yo, pastor. Capítulo ¿Quién, 1. perdón? Sergio, mi hermano Sergio. Sí. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, Tiene que ser una pregunta nada más. ¿Qué tiene que ser algo parecido como hizo Pablo? O bueno, más sí. versículo por versículo.
No, en este caso sería una presentación de 10 minutos y sería con respecto a lo que vamos a ver. Si ustedes tienen ahí Capítulo 1 y 2 es, ¿no? sí, bueno, hoy correspondía del capítulo 1 al 5. En la siguiente, permítame tantito, este, vamos a ver, aquí están, sesiones, aquí. Bien, en la siguiente sería, y aquí lo comparto para que ustedes lo vean, ahí va. Sobre eso sería la presentación. A ver, es esta. Bien, aquí lo tengo. Sería, ok. La siguiente sesión es 10, ¿no? Sesión, sí, la promesa del Espíritu Santo, el capítulo 1 y capítulo 2 es lo que, bueno, entraríamos a esta parte, ¿no? Capítulo 1, vamos a repetir. Aquí nos vamos a centrar ya en aspectos del Espíritu Santo y en este caso, ¿qué podemos decir con respecto al Espíritu Santo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño diagrama o lo que ustedes puedan encontrar al respecto y lo vamos compartiendo para eh, irlo viendo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte veremos acerca de la obra del Espíritu Santo. Bueno, además de capacitar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Por ejemplo, vemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, ya lo vimos en Hechos 5:1. También es personal. Estamos hablando de una persona que designa. Y en este caso, para ver la diferencia con lo que dicen los testigos de Jehová cuando hablan de la fuerza activa de Dios. Porque el Espíritu Santo no se puede considerar como la fuerza de la gravedad, del magnetismo, y por qué hablamos de él como una persona, ¿no? Y lo que vayamos viendo acerca de él, lo que hace en la vida del inconverso cuando uno llega a los pies de Cristo, lo que hace también en la vida del creyente, de qué manera nos capacita, incluso lo que decíamos, cómo produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas, y bueno, los eslabones que decíamos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, estaríamos centrando la clase acerca de esta promesa y la venida del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera enfocaríamos la clase. Y bueno, aquí lo que nos pueda compartir el pastor Sergio, pues va a ser de gran bendición también. Bueno, yo fui preparando versículo por versículo, pero lo voy a resumir un poco más. Sí, de hecho que se ajuste a 10 minutos Sí, en forma general lo que nos pueda decir. ¿Sí? bueno, gracias, pastor. Bien, Gracias. entonces, ¿alguna otra pregunta, comentarios? Si no, para terminar y agradecer que se hayan conectado y bueno, seguir también aprendiendo juntos acerca de Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces nos despedimos con una oración. No sé si hay alguna indicación, mi hermano Mauricio, No, profesor, está todo bien. ¿no? Muchísimas Ok. gracias por todo. Entonces, voy a invitar a mi hermana Evangelina, si ella nos despide, por favor. Sí, bárbaro. Señor, en esta noche te damos gracias por haber podido, Señor, entrar. Gracias, Señor, por el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, de que tú, Señor, sigues obrando en nuestras vidas a través de ella cada día. Señor, gracias por la vida del profesor. Gracias, Señor, por este medio por el cual podemos estar instruyéndonos en tu palabra y en el conocimiento de ella. Señor, ahora te pedimos que esto que hoy aprendimos sea atesorado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, pero sobre todas las cosas que podamos, Señor, llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Señor, te lo rogamos. Haz esta obra en nuestras vidas, por favor, a través de tu espíritu en nosotras, Señor. Te damos gracias en esta noche por todas las cosas, Señor, y bendice a cada hermano, Señor, que ha podido estar. Y, Señor, te agradecemos por todo lo que tú haces. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, Y gracias a profesor. todos. Hermanos, nos vemos. Que Bendiciones. descansen, Dios los bendiga. Gracias, profesor, pastor. Chao, chao. Nos Sí, hasta vemos. luego.